Una aguja entra bajo la piel de una de las mujeres más fotografiadas del planeta. Ella confía. El hombre que se la aplica le asegura que es un relleno seguro, el mismo que usan los mejores cirujanos de Beverly Hills. No lo es. Y ella no lo va a descubrir hasta 13 años después, frente a una cámara, con la voz quebrada. Durante esos 13 años, millones de personas vieron su rostro cambiar poco a poco y sacaron sus propias conclusiones, que estaba envejeciendo mal, que se había excedido con la cirugía, que el tiempo simplemente la estaba alcanzando como a cualquiera. Nadie sospechó lo que en realidad tenía debajo de la piel. Vas a escuchar esa confesión completa, con su propia voz, al cierre de este video. Antes de llegar ahí, hay 12 mujeres más de esa misma generación dorada de Hollywood, cuyas historias la industria contó a medias, cuando las contó. Detrás de cada portada de revista y cada titular burlón sobre su apariencia, había algo que nadie se molestó en investigar a fondo. Suscríbete ahora si crees que esta industria construyó la fama de estas mujeres y después las abandonó apenas empezaron a envejecer. Quédate hasta el final. Esa confesión te va a cambiar la forma en que ves cada fotografía suya de los últimos 20 años. Carrie Fisher. ¿Cómo se siente convertirte, a los 19 años, en el ícono de ciencia ficción más reconocible del planeta, mientras por dentro estás librando una batalla de la que nadie a tu alrededor tenía ni idea? Carrie Fisher fue la princesa Leia de Star Wars, el papel que la volvió inmortal en la cultura popular a partir de 1977, cuando tenía apenas 19 años y ninguna preparación real para el nivel de fama global que ese personaje le traería de la noche a la mañana. Era hija de la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher, así que había crecido literalmente dentro de la maquinaria de Hollywood, algo que, según ella misma reconoció después, no la protegió en absoluto de los efectos devastadores de la fama repentina. Lo que millones de fans no sabían mientras la veían en pantalla es que, durante el rodaje de la trilogía original, Fisher consumía cocaína de manera regular, un hábito que ella misma detalló años después en sus memorias con una honestidad brutal que pocos famosos se atreven a mostrar. Tomaba LSD en un momento en que nadie sabía que yo era bipolar, ni yo tampoco. Llegó a escribir sobre esa etapa de su vida, resumiendo en una sola frase la combinación de sustancias y salud mental sin diagnosticar que define buena parte de su juventud frente a las cámaras. En 1985, Fisher publicó Postales desde el filo, una novela semi-autobiográfica sobre su lucha con las adicciones, que más tarde se convirtió en película dirigida por Mike Nichols. Con el tiempo, se convirtió en una de las voces más abiertas de Hollywood sobre salud mental, revelando públicamente su diagnóstico de trastorno bipolar y hablando sin filtro sobre las terapias de electrochoque a las que se sometió para tratar sus episodios más severos, en una época en que ese tipo de confesiones podían costarle la carrera a cualquier actriz, y en la que muy pocas figuras públicas se atrevían siquiera a mencionar la palabra bipolar en una entrevista. Carrie Fisher murió el 27 de diciembre de 2016, a los 60 años, a bordo de un vuelo de Londres a Los Ángeles, tras sufrir un paro cardíaco. El reporte toxicológico posterior reveló la presencia de varias sustancias en su organismo, además de apnea del sueño y enfermedad cardíaca preexistente, un combo que los médicos forenses señalaron como la causa real detrás de su muerte repentina. ¿Sabías que la actriz detrás de la princesa Leia consumía cocaína durante el rodaje de la trilogía original de Star Wars, sin que el público lo supiera hasta años después? Cuéntame en los comentarios si leíste alguna vez sus memorias sobre esa época de su vida. Kirstie Alley. Esta actriz pasó de ser una de las comediantes mejor pagadas de la televisión a convertirse, durante casi 2 décadas, en blanco constante de burlas públicas por algo que no tenía nada que ver con su talento actoral. Kirstie Alley se hizo famosa por su papel en Cheers, donde reemplazó a Shelley Long y ganó un Emmy por su interpretación, y después consolidó su carrera en el cine con comedias como Mira quién habla, junto a John Travolta,
una de las películas más taquilleras de 1989. Durante los años 80 y buena parte de los 90, Ali fue considerada una de las comediantes mejor pagadas de la industria, con una versatilidad que le permitía moverse entre la televisión y el cine sin perder relevancia. A partir de los años 2000, su peso se convirtió en el tema central de casi cualquier cobertura mediática sobre ella, al punto de que se volvió vocera oficial de Jenny Craig, protagonizando comerciales sobre su propia pérdida de peso que la industria explotó comercialmente, mientras, al mismo tiempo, la ridiculizaba en programas de entretenimiento nocturno y revistas de espectáculos que hacían chistes recurrentes sobre las fluctuaciones de su cuerpo, año tras año, sin ninguna consideración por el impacto real que eso tenía en su vida. Ali habló en múltiples entrevistas sobre el impacto emocional que tuvo esa exposición constante, describiendo cómo la prensa de espectáculos convirtió su cuerpo en un espectáculo público del que ella nunca pudo escapar del todo, sin importar cuánto trabajara en su carrera actoral en paralelo, incluyendo su participación en Dancing with the Stars y varios especiales televisivos centrados, precisamente, en su relación con el peso. Kirstie Alley murió el 5 de diciembre de 2022, a los 71 años, a causa de un cáncer de colon que había sido diagnosticado apenas semanas antes de su fallecimiento, de forma tan repentina que sorprendió incluso a quienes trabajaban cerca de ella. Sus hijos confirmaron la noticia con un comunicado que hablaba de una batalla descubierta recientemente contra la enfermedad. ¿Sabías que Kirstie Alley fue vocera de una marca de dietas, mientras, al mismo tiempo, era blanco constante de burlas por su peso en la televisión nacional? Déjame en los comentarios si recuerdas sus comerciales de Jenny Craig. Kathleen Turner. ¿Qué se siente pasar años enteros sin que ningún médico logre explicar por qué tu propio cuerpo te está traicionando poco a poco? Kathleen Turner se convirtió en una de las estrellas más sensuales de Hollywood en los años 80 gracias a películas como Fuego en el cuerpo, Tras el corazón verde y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde puso la icónica voz de Jessica Rabbit con una voz grave e inconfundible y una presencia magnética que define buena parte de esa década de cine y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Lo que el público no veía era que, desde finales de los años 80, en pleno apogeo de su carrera, Turner comenzó a experimentar dolores articulares severos que ningún médico lograba diagnosticar correctamente, algo que ella mantuvo en privado durante mucho tiempo por miedo a las consecuencias profesionales de admitir una enfermedad crónica. Le tomó años a Kathleen Turner obtener un diagnóstico certero: artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica que ataca las articulaciones y que, en su caso, avanzó sin tratamiento adecuado durante buena parte de ese periodo de incertidumbre médica, causándole hinchazón visible y dolor constante que afectaba incluso su capacidad de caminar en ciertos días particularmente malos. En su memoria, Send Yourself Roses, Turner relató abiertamente cómo el dolor físico constante la llevó a depender del alcohol como forma de sobrellevar los síntomas, en una etapa que coincidió, cruelmente, con rumores en la prensa que atribuían los cambios en su apariencia física al abuso de sustancias, sin que nadie mencionara la enfermedad real detrás de esos cambios, dejándola cargar públicamente con un estigma que no correspondía a su situación médica real. Con el tiempo, y ya con un diagnóstico correcto y tratamiento médico adecuado, Turner logró estabilizar su condición y continuó trabajando activamente en cine, televisión y teatro, incluyendo una exitosa etapa en Broadway con la obra The Graduate, demostrando que la enfermedad, aunque cambió su cuerpo, nunca logró detener su carrera por completo, ni su capacidad de seguir siendo una de las voces más respetadas de su generación. ¿Sabías que Kathleen Turner pasó años sin diagnóstico correcto mientras la prensa especulaba sobre las causas de los cambios en su apariencia? Cuéntame en los comentarios en qué película la recuerdas mejor. Melanie Griffith. Esta actriz ganó un Globo de Oro y fue nominada al Oscar, pero terminó siendo más comentada, durante años, por decisiones estéticas de las que ella misma después se arrepintió abiertamente frente a las cámaras.
Melanie Griffith se consolidó como una de las estrellas más versátiles de Hollywood con Armas de Mujer, el papel que la llevó a una nominación al Oscar en 1989 y a ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical ese mismo año, consolidándola como una de las actrices más solicitadas de finales de la década. A lo largo de los años 2000, sin embargo, cambios visibles en su rostro generaron una ola constante de especulación mediática, hasta que la propia Griffith reconoció públicamente, en distintas entrevistas, haberse excedido con procedimientos estéticos, incluyendo botox y rellenos que en su momento sintió necesarios para mantenerse vigente en una industria que históricamente ha sido implacable con las actrices que envejecen frente a cámara, mucho más severa con ellas que con sus contrapartes masculinas en situaciones comparables. Griffith también habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la adicción a medicamentos recetados, ingresando a rehabilitación en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas, la primera de ellas en 1988, mucho antes de que hablar de adicciones en Hollywood se volviera algo remotamente aceptado públicamente, y otra más en el año 2000, en un patrón de recaídas y recuperaciones que ella misma documentó con honestidad en distintas etapas de su carrera. En años recientes, la actriz ha optado por revertir parcialmente algunos de esos procedimientos estéticos, buscando recuperar una apariencia más natural, un proceso que ella misma ha documentado con notable honestidad en redes sociales, mostrando abiertamente las consecuencias físicas de décadas de presión estética constante. ¿Sabías que Melanie Griffith reconoció públicamente haberse excedido con procedimientos estéticos y que después decidió revertir parte de ese trabajo? Déjame en los comentarios si la recuerdas más por Armas de Mujer o por alguna otra película. Meg Ryan. Esta actriz definió, prácticamente ella sola, todo un subgénero de comedia romántica durante los años 90, hasta que un cambio de imagen y un giro hacia papeles más oscuros le costaron una parte considerable de su base de fans más fiel. Meg Ryan se convirtió en la reina indiscutible de la comedia romántica con películas como Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de Amor y Tienes un email, construyendo una imagen pública de frescura y espontaneidad, con esa sonrisa característica y ese cabello rizado que la industria explotó comercialmente durante más de una década como fórmula segura de taquilla. En 2003, decidió tomar un giro dramático con In the Cut, una película con contenido sexual explícito dirigida por Jane Campion, que sorprendió a una audiencia acostumbrada a verla exclusivamente en papeles ligeros, generando una reacción crítica mixta que afectó, según reconoció después la propia actriz, su siguiente etapa profesional de una forma que no anticipaba. A lo largo de los años 2000, cambios en su apariencia física, sumados a la escasez de papeles protagónicos que antes le llegaban con facilidad, generaron una cobertura mediática constante centrada más en cómo lucía que en su trabajo actoral. Un patrón que Ryan ha señalado en entrevistas recientes como parte de un doble estándar que Hollywood aplica de forma sistemática a las actrices que dejan de encajar en el molde de chica bonita con el que las lanzó a la fama originalmente. Un molde del que resulta extremadamente difícil escapar una vez que el público se acostumbra a verte de una sola manera. Ese cambio de imagen pública coincidió con otro episodio que marcó un antes y un después en su carrera. Durante el rodaje de Proof of Life, en el año 2000, surgieron reportes de una relación entre Ryan y su coprotagonista, Russell Crowe, lo que derivó en su separación del actor Dennis Quaid, con quien llevaba 9 años casada. La cobertura mediática de ese periodo transformó de la noche a la mañana la imagen pública de Ryan, pasando de ser la novia de América, de las comedias románticas, a protagonista de titulares de escándalo, un contraste que ella misma reconoció después como uno de los puntos de inflexión más difíciles de su carrera, tanto profesional como personalmente. ¿Sabías que Meg Ryan intentó reinventarse con papeles dramáticos después de años como la reina de la comedia romántica y que la crítica no siempre la acompañó en ese cambio?
Cuéntame en los comentarios cuál es tu comedia romántica favorita de ella. Daryl Hannah. Esta actriz protagonizó algunas de las películas más recordadas de los años 80, mientras, en privado, enfrentaba un diagnóstico que durante años la mantuvo prácticamente aterrorizada de las alfombras rojas y las entrevistas. Daryl Hannah alcanzó fama internacional con Splash, donde interpretó a una sirena junto a Tom Hanks, y Blade Runner, donde dio vida a la replicante Pris en una de las películas de ciencia ficción más influyentes de la historia del cine, consolidándose como una de las caras más reconocibles del cine de esa década. Lo que el público no sabía en su momento es que Hannah forma parte del espectro autista, un diagnóstico que recibió en la infancia y que la llevó a desarrollar una ansiedad social tan severa que, durante buena parte de su carrera temprana, evitaba activamente las entrevistas de prensa y los eventos públicos que su propio estatus de estrella exigía, algo que en la industria de esa época se interpretaba erróneamente como arrogancia o falta de profesionalismo. En entrevistas más recientes, Hannah ha hablado con notable apertura sobre cómo esa condición afectó su relación con la fama desde el principio. Rituales repetitivos antes de las escenas, dificultad extrema para sostener contacto visual en entrevistas de televisión y una ansiedad que, según sus propias palabras, la llevó en más de una ocasión a considerar abandonar por completo la actuación y desaparecer de la vida pública de forma definitiva. Con el tiempo, aprendió a manejar esos síntomas y se convirtió también en una activista ambiental reconocida, siendo arrestada en múltiples ocasiones durante protestas relacionadas con el cambio climático y la construcción de oleoductos, encontrando en las causas ecológicas un propósito que complementó su carrera actoral de una forma que ella misma describe como más significativa que la fama por sí sola. ¿Sabías que Daryl Hannah enfrentó una ansiedad social severa relacionada con el espectro autista durante buena parte de su carrera en Hollywood? Déjame en los comentarios si la recuerdas más por Splash o por Blade Runner. Goldie Hawn. Antes de convertirse en una de las comediantes más queridas de Hollywood, esta actriz vivió una etapa de su vida marcada por ataques de pánico tan intensos que ella misma describió después como paralizantes. Goldie Hawn ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Cactus Flower en 1970 y consolidó una carrera de décadas como una de las actrices de comedia más exitosas y queridas de la industria, con películas como Los Duendes de San Francisco y Un Romance Muy Peligroso, que definieron su estilo particular de comedia dulce y desenfadada. Lo que pocos conocen es que, en sus años 20, antes de alcanzar ese nivel de éxito, Hawn atravesó un periodo severo de ansiedad y ataques de pánico que la llevaron a buscar ayuda profesional en un momento en que la salud mental era un tema prácticamente tabú dentro y fuera de Hollywood, y en el que admitir ese tipo de crisis podía interpretarse como debilidad profesional dentro de una industria implacable. Décadas después, Hawn convirtió esa experiencia personal en el motor de un proyecto que trasciende por completo su carrera actoral. Fundó Mind Up, una organización dedicada a enseñar herramientas de manejo emocional y mindfulness a niños en edad escolar, basándose directamente en las técnicas que a ella misma le ayudaron a superar esa etapa de ansiedad severa décadas atrás, y que hoy se implementan en miles de escuelas alrededor del mundo. En su libro 10 Mindful Minutes, detalla con profundidad ese proceso personal que la llevó, finalmente, a convertir el dolor en propósito, describiendo con honestidad los episodios de pánico que sufrió, incluso en pleno auge de su fama, momentos que nunca fueron reportados en la prensa de la época. ¿Sabías que Goldie Hawn enfrentó ataques de pánico severos antes de convertirse en una de las comediantes más exitosas de Hollywood? Cuéntame en los comentarios si conocías su trabajo con la Fundación Mind Up. Kim Basinger. Esta actriz ganadora del Oscar estuvo, en algún momento de los años 90, a un paso de perder absolutamente todo lo que había construido en su carrera, por una decisión legal que le costó casi $9 millones.
Kim Basinger se consagró como una de las actrices más reconocibles de Hollywood en los años 80, con películas como 9 semanas y media y Batman de Tim Burton, antes de ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por LA Confidential en 1998. Entre ambos hitos, sin embargo, atravesó una crisis que casi termina con su carrera por completo. En 1993, se retiró del proyecto Boxing Helena después de haberse comprometido contractualmente a protagonizarlo, lo que derivó en una demanda por incumplimiento de contrato que un jurado falló en su contra, obligándola a pagar cerca de $8.900.000 en daños, una cifra que la llevó a declararse en bancarrota ese mismo año, perdiendo prácticamente todo el patrimonio que había construido durante más de una década de carrera exitosa. Kim Basinger también ha hablado abiertamente, a lo largo de los años, sobre su lucha contra la agorafobia y los trastornos de ansiedad social, condiciones que en ciertos periodos de su vida la mantuvieron prácticamente aislada, evitando espacios públicos y situaciones sociales que para cualquier otra persona resultarían cotidianas, al punto de que en ciertas etapas de su carrera rechazaba proyectos completos únicamente por el nivel de exposición pública que implicaban. A pesar de esa crisis financiera y personal, Basinger logró reconstruir su carrera hasta consolidarse como una de las actrices más respetadas de su generación, demostrando que ni la bancarrota ni la ansiedad lograron definir el resto de su trayectoria profesional, algo que ella misma describe como un proceso de reconstrucción lento pero constante a lo largo de los años siguientes. ¿Sabías que Kim Basinger se declaró en bancarrota en los años 90 tras perder una demanda millonaria por retirarse de una película? Deja tu comentario si recuerdas LA Confidential o alguna otra de sus películas. Liza Minnelli. Esta actriz y cantante, ganadora del Oscar, vivió en el año 2000 una crisis de salud tan severa que, durante un tiempo, los médicos no estaban seguros de si volvería a caminar sin ayuda. Liza Minnelli ganó el Oscar a Mejor Actriz por Cabaret en 1973, consolidándose como una de las artistas más completas de su generación, capaz de dominar tanto el cine como los escenarios de Broadway con la misma intensidad. Era hija de la legendaria Judy Garland y creció literalmente dentro de los sets de rodaje y los camerinos de teatro, presenciando de primera mano, desde niña, el deterioro público que las adicciones y la presión de la industria provocaron en su propia madre, algo que años después, la propia Minnelli reconoció como una advertencia que no logró evitar repetir en su propia vida adulta. A lo largo de las siguientes décadas, Minnelli enfrentó una lucha pública y constante contra el alcoholismo y la adicción a distintas sustancias, con múltiples ingresos a centros de rehabilitación, incluyendo la clínica Betty Ford, a lo largo de los años 70, 80 y 90, en un patrón que la prensa de espectáculos documentó de forma casi obsesiva durante décadas enteras, estableciendo comparaciones constantes, no siempre justas, con la historia de su propia madre. En el año 2000, Minnelli fue diagnosticada con encefalitis viral, una inflamación cerebral que en su caso afectó gravemente su capacidad motriz, dejándola temporalmente incapaz de caminar sin asistencia y generando dudas serias, incluso entre su propio equipo médico, sobre si lograría recuperar la movilidad necesaria para volver a actuar o presentarse en un escenario, después de toda una vida dedicada por completo a la interpretación en vivo. Contra ese pronóstico inicial, Minnelli logró una recuperación notable a través de terapia física intensiva durante meses, regresando a los escenarios años después en presentaciones que sus seguidores más fieles describieron como verdaderamente milagrosas, dado el punto de partida tan grave del que había tenido que recuperarse. ¿Sabías que Liza Minnelli estuvo, en algún momento del año 2000, en riesgo de no poder volver a caminar sin ayuda? Cuéntame en los comentarios si la viste alguna vez en vivo después de esa recuperación. Tara Reid. Esta actriz vivió, en una sola noche, uno de los momentos más comentados y más crueles de la cultura de las alfombras rojas de los años 2000. Tara Reid se hizo conocida por películas como American Pie y El Gran Lebowski a finales de los años 90,
consolidándose como una de las caras jóvenes más reconocibles de esa generación de actrices de comedia. En 2004, durante una fiesta de los Oscar, organizada por Vanity Fair, una de las más exclusivas y fotografiadas de la temporada de premios, un desperfecto en su vestido expuso públicamente los resultados visibles de un procedimiento de liposucción y aumento de busto que ella misma se había realizado. En fotografías que circularon de forma masiva e implacable en la prensa de espectáculos de la época, sin ningún tipo de consideración por el momento profundamente vulnerable que representaba para ella, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas y más crueles de toda esa temporada de premios. Los años siguientes a ese incidente estuvieron marcados por una cobertura mediática constante centrada en su vida personal, incluyendo el programa de viajes de telerrealidad Taradice, estrenado en 2005, donde la prensa siguió de cerca sus apariciones públicas y las dificultades de reconstruir su imagen profesional después de años de titulares negativos. Su carrera encontró un inesperado segundo aire a partir de 2013 con la franquicia de películas Sharknado, una serie de comedias de desastre de bajo presupuesto que, contra todo pronóstico, se convirtió en un fenómeno de culto y le dio a Reed una nueva base de seguidores completamente distinta a la que tenía en los años 90. ¿Sabías que Tara Reid encontró un segundo aire en su carrera casi una década después gracias a la franquicia de culto Sharknado? Déjame en los comentarios si recuerdas ese momento cuando ocurrió o si viste alguna de las películas de Sharknado. Brigitte Nielsen. Esta actriz danesa, conocida por su papel en Rocky IV, decidió en un momento de su vida hacer algo que muy pocas estrellas de su generación se atrevieron: mostrar su proceso de recuperación de adicciones frente a las cámaras, sin ningún filtro. Brigitte Nielsen, actriz y modelo danesa, saltó a la fama internacional con Rocky IV en 1985, donde interpretó a Ludmila, esposa del boxeador soviético Iván Drago. Ese mismo año, se casó con Sylvester Stallone, protagonista de la saga, en una boda que la prensa de espectáculos cubrió como el encuentro de dos íconos de acción de la década. El matrimonio duró apenas 19 meses y terminó en divorcio en 1987, convirtiéndose en una de las rupturas más comentadas de Hollywood en esa etapa, en parte por lo breve que resultó frente a la expectativa mediática que había generado la boda. Tras el fin de su matrimonio con Stallone, su carrera cinematográfica perdió el impulso inicial de Rocky IV y Red Sonja, por lo que Nielsen se mantuvo más activa en producciones europeas y televisión. En 2008 decidió dar un paso sumamente arriesgado para su imagen pública, al documentar abiertamente su lucha contra el alcoholismo y su proceso de rehabilitación en el programa de telerrealidad Celebrity Rehab with Dr. Drew, exponiendo sus momentos más vulnerables frente a millones de espectadores. 10 años después, a los 54 años, Nielsen sorprendió a los medios al dar a luz a su quinta hija tras un largo tratamiento de fertilidad, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse lejos de los estereotipos tradicionales de la industria. ¿Sabías que Brigitte Nielsen estuvo casada con Sylvester Stallone apenas 19 meses después de coprotagonizar Rocky IV con él? Cuéntame en los comentarios si llegaste a ver su participación en telerrealidad en su momento. Kelly LeBrock. Esta actriz protagonizó una de las comedias más queridas de los años 80 y una campaña publicitaria tan exitosa que su frase se volvió parte de la cultura popular durante años. Kelly LeBrock alcanzó fama con La Mujer en Rojo junto a Gene Wilder y La Mujer Explosiva de John Hughes, además de protagonizar una campaña de champú Pantene con la frase «No me odies porque soy hermosa», que se convirtió en un fenómeno cultural de finales de los 80 y en una de las frases publicitarias más citadas y parodiadas de esa década. Antes de dedicarse a la actuación, LeBrock trabajó como modelo desde la adolescencia, una etapa en la que ella misma reconoció después haber desarrollado un trastorno alimenticio, presionada por los estándares extremos de peso
que la industria de la moda exigía a las modelos jóvenes en esos años, mucho antes de que ese tipo de problemas se discutiera abiertamente en los medios. En 1987 se casó con el actor Steven Seagal, con quien tuvo 3 hijos antes de divorciarse en 1996, en un matrimonio marcado por el aislamiento y del que ella misma confesó haber tenido que huir para proteger a sus hijos. Con el paso de los años, LeBrock decidió alejarse de los reflectores de Hollywood para criarlos lejos de la toxicidad de la industria, instalándose en un rancho en Santa Inés, California, en un retiro voluntario que mantuvo durante décadas lejos del escrutinio mediático. ¿Sabías que Kelly LeBrock habló abiertamente sobre haber desarrollado un trastorno alimenticio durante su etapa como modelo adolescente, antes de llegar a Hollywood? Deja tu comentario si recuerdas ese comercial de champú o alguna de sus películas de los 80. Hay un patrón que atraviesa prácticamente todos los casos de este video, y que rara vez se menciona con esas palabras exactas dentro de la propia industria. A los actores de Hollywood se les permite envejecer en pantalla. A las actrices, casi nunca. Mientras actores de la misma generación que estas mujeres siguieron protagonizando películas hasta bien entrados los 60 y 70 años, con el pelo canoso y las arrugas presentadas como signo de carácter y experiencia, sus contrapartes femeninas vieron sus ofertas de trabajo reducirse drásticamente apenas cumplían 40 años, empujándolas hacia la cirugía estética, hacia la especulación mediática constante, o directamente hacia la salida silenciosa de una industria que las había construido como símbolos de juventud eterna, y que, después, no sabía qué hacer con ellas una vez que esa juventud terminaba de forma natural, como le ocurre a cualquier persona. Priscilla Presley. Y llegamos a la historia que abrió este video, la de una mujer que confió su rostro a un desconocido, y que guardó silencio sobre lo que realmente pasó durante más de una década. Priscilla Presley se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas del mundo desde su matrimonio con Elvis Presley en 1967, cuando ella tenía apenas 21 años, y después construyó una carrera propia como actriz, destacando en la serie Dallas durante los años 80, donde interpretó a Jenna Wade durante varias temporadas, consolidándose como una figura pública por derecho propio, más allá de su historia con Elvis, además de convertirse en una empresaria exitosa al frente del legado de Graceland tras la muerte del cantante. En 2003, Priscilla Presley recibió inyecciones faciales de un hombre que se presentaba como especialista en procedimientos estéticos, pero que en realidad no contaba con licencia médica para realizar ese tipo de intervenciones, un fraude que ella descubrió demasiado tarde. Lo que le inyectaron no era el material que se le había prometido. En lugar de un relleno dérmico aprobado médicamente, recibió silicona de grado industrial, una sustancia jamás destinada para uso en tejido humano, que con el tiempo comenzó a migrar bajo su piel y a causar deformaciones progresivas en su rostro que ningún dermatólogo legítimo hubiera podido anticipar ni tratar de forma sencilla. Presley demandó al responsable y llegó a un acuerdo legal por el caso, pero durante años evitó hablar públicamente sobre los detalles exactos de lo que había ocurrido, permitiendo que la prensa y el público especularan libremente sobre los cambios visibles en su apariencia sin conocer la causa real detrás de ellos. No fue sino hasta 2016, más de una década después del incidente, que Priscilla Presley habló abiertamente en una entrevista televisiva sobre lo sucedido, revelando el material real que le habían inyectado y describiendo el proceso doloroso de someterse a múltiples cirugías correctivas a lo largo de los años para intentar revertir el daño causado por ese procedimiento fraudulento, un proceso que ella describió como física y emocionalmente agotador. No sabía lo que me estaban poniendo en la cara, confesó, con una honestidad que sorprendió a quienes durante años solo habían visto las fotografías y sacado sus propias conclusiones sin conocer la historia completa detrás de un rostro que el mundo entero había estado observando y juzgando durante más de una década. Como si esa historia no fuera suficiente, en 2019,
Priscilla Presley reveló públicamente que le habían detectado y extirpado un cáncer de piel en la nariz, un segundo episodio de salud que volvió a poner su rostro, una vez más, bajo el escrutinio público, aunque esta vez con el contexto completo de todo lo que su piel había tenido que soportar en las 2 décadas anteriores, entre la silicona industrial, las cirugías correctivas y ahora un diagnóstico oncológico que ella también decidió compartir abiertamente, en lugar de ocultarlo como había hecho con el episodio anterior. ¿Crees que Priscilla Presley debió hablar antes sobre lo que realmente le habían inyectado en el rostro? ¿O entiendes por qué prefirió guardar silencio durante tantos años mientras el público especulaba sin saber la verdad? Deja tu reflexión en los comentarios. Esta es, posiblemente, la historia de este video que más indignación genera una vez que se conoce completa. Vuelve por un momento a esa aguja entrando en el rostro de una mujer que confiaba en que estaba recibiendo un tratamiento seguro, sin saber que ese momento definiría, en secreto, más de una década de su vida pública. Y piensa en todas las demás historias de este video. Una princesa Leia que ocultaba una adicción y un diagnóstico psiquiátrico mientras millones de niños la admiraban en la pantalla grande sin saber nada de lo que cargaba por dentro. Una comediante convertida en blanco de burlas por su cuerpo mientras luchaba, en secreto, contra la enfermedad que finalmente se la llevó apenas semanas después de un diagnóstico que nadie vio venir. Una actriz que pasó años sin diagnóstico correcto mientras la prensa especulaba sobre adicciones que nunca existieron, atribuyéndole una debilidad que en realidad era una enfermedad autoinmune real. Hollywood construyó, durante décadas, una maquinaria perfecta para celebrar a estas mujeres cuando eran jóvenes, hermosas y rentables, y una maquinaria igual de eficiente para especular, juzgar y ridiculizar cualquier señal de que el tiempo, la enfermedad o el simple paso de los años las estaba alcanzando, como a cualquier otro ser humano de este planeta. Rara vez, esa misma industria, o la prensa que vivía de cubrirla, se detuvo a preguntar qué había realmente detrás de esos cambios, prefiriendo casi siempre la especulación fácil y el titular llamativo a la historia completa y humana que había detrás de cada rostro. Si alguna de estas actrices marcó tu infancia o tu adolescencia frente a una pantalla, suscríbete ahora, porque el tiempo, tarde o temprano, alcanza a todos, sin excepción, y este canal va a seguir contando lo que realmente pasa detrás de esas transformaciones que la industria prefiere no explicar con la misma atención con la que celebra a sus estrellas en su mejor momento. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.